De las canchas de fútbol. Ahí está la conferencia de prensa, Carla Bisotti está hablando, escuchamos atentamente. La autorización de los eventos masivos, al aire libre, con un aforo del 50% y atento la situación epidemiológica, sanitaria y el avance de la campaña de vacunación, los requisitos van a ser tener al menos una dosis de alguna vacuna para las personas mayores de 18 años. En ese sentido, la secretaria de Innovación va a comentar los pasos a seguir para poder avanzar en la certificación y desde el punto de vista del resto de las aperturas y de los protocolos en los estadios del fútbol. El trabajo va a ser, por supuesto, conjunto con los clubes, tanto de la primera categoría como del ascenso, como se viene haciendo hasta ahora, articulando con el Ministerio de Turismo y Deportes, de Seguridad y, por supuesto, también las 24 jurisdicciones en las cuales se jueguen las fechas. Y también avanzando en las aperturas y las aperturas cuidadas de fronteras, en el día de hoy se va a dictar una decisión administrativa donde se aumente progresivamente el cupo para el ingreso de argentinos, argentinas y residentes, y también cuando logremos ese hito de 50% de cobertura, si hayan pasado 14 días, que es el tiempo que por supuesto la vacuna tarda en hacer efecto, es completar el esquema de vacunación puede hacer efecto, lo acordado en el Consejo Federal de Salud con las ministras y ministras el 27 de septiembre, el lunes pasado. La situación epidemiológica va a ser muy positiva para poder avanzar en aumentar el cupo hasta el 1 de noviembre, que se autoricen el ingreso de personas extranjeras de otros países que no sean limítrofes con su esquema de vacunación y salvo los que vengan o por trabajo, por salud o por estudio. Así que en ese contexto ambas actividades están dentro del plan que veníamos trabajando y le paso a la secretaria de Innovación. Los menores de 18 no tienen que generar ninguna certificación, como no tienen que tener la vacunación, ahí también Mica les va a explicar cómo certificar. Los menores de 18 no van a necesitar ninguna certificación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un poco complementar lo que explicaba recién la ministra y en función de la decisión del jefe de gabinete, en articulación con todos los organismos, lo que les venimos a proponer es el esquema de validación de vacunación para poder efectivamente ingresar a los estadios en esta apertura con el 50% de aforo para el fútbol argentino de primera división. Básicamente el esquema que se propone hoy es similar al que venimos llevando adelante desde el inicio de la pandemia y que está vinculado con los permisos de circulación que todos y todas ya conocen. En ese sentido, en el mismo sitio de siempre, en la página argentina.gov.ar/volvemos, se va a disponibilizar la tramitación de los permisos. Primeramente aclarar quiénes tienen que tramitar los permisos. Como bien decía la ministra recién, menores de 18 años pueden ingresar simplemente con la aportación de la entrada, la credencial o el carnet a los estadios. Mayores de 18 años tienen que tramitar este permiso, que es para eventos masivos, mediante el cual van a declarar sus datos personales, van a declarar que efectivamente recibieron al menos una dosis de la vacunación contra el COVID-19. En ese momento, al momento de gestionar el permiso, el sistema valida en forma automática con el registro de vacunación del Ministerio de Salud, que es el NOMIVAC, si efectivamente esa persona recibió al menos una dosis de vacunación contra el COVID-19. De ser así, se genera el permiso de circulación y automáticamente queda vinculado con la aplicación Cuidar, que también todos y todas ya conocen, que además de la circulación para el trabajo, tiene la circulación para, por ejemplo, desarrollar una actividad turística y tiene además la validación para circular y asistir a eventos masivos. Con lo cual, con ese esquema ya quedaría resuelto el ingreso. Una última aclaración es que a partir del día de ayer, por una resolución ministerial del Ministerio de Salud, las personas que fueron vacunadas en el exterior pueden tramitar una constancia. Esa constancia que se emite también es válida para ingresar a los estadios de fútbol, con lo cual quedarían incluidos e incluidas en esta nueva posibilidad de asistencia a los espectáculos masivos. Ese es un poco el esquema de trabajo y de asistencia a partir de mañana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, tal cual lo habíamos comentado en
las últimas reuniones, el monitoreo que venimos haciendo es permanente. Los datos epidemiológicos y los datos sanitarios hasta el día de hoy son muy alentadores. Y efectivamente esto es lo que nos permite seguir avanzando en las flexibilizaciones progresivas, paulatinas, que muy bien lo anunció la ministra. Y esto impacta directamente en áreas que ustedes habrán visto, los pasos fronterizos y otras áreas que de a poco vamos flexibilizando en el marco del cumplimiento de los protocolos sanitarios emanados del área competente, del Ministerio de Salud. Por eso es la presencia aquí del señor ministro de Turismo, de Deporte, de Matías Lamens, con él y con todo su equipo de colaboradores también venimos analizando. Acabamos de tener una reunión en la cual también el ministro del Interior, el doctor De Pedro, con su equipo de colaboradores también participan, con lo cual esto es una reunión interministerial en la cual, en base a la epidemiología y en base a los datos sanitarios, vamos avanzando. Y la presencia del ministro de Seguridad, del doctor Aníbal Fernández, tiene que ver también, obviamente, por el contralor de todo esto en los espectáculos masivos, que tanto él como su equipo de colaboradores también ya han dado conformidad a esta iniciativa. Lo que ustedes están viendo acá es una presentación, que eso lo vamos a dejar para que ustedes también nos ayuden a comunicar de cuál es la metodología, cuáles son los pasos a seguir para poder obtener esta constancia, para poder ingresar en este caso, a espectáculos masivos. Obviamente todo esto lo podemos hacer, repito, en base a los indicadores que hoy tenemos, Pero también vemos que en poco tiempo más, será en los próximos 15 días, ya vamos a estar superando el 50% pretendido de cobertura de vacunación, que obviamente eso nos va a dar mucha mayor tranquilidad. Pero durante el mes de octubre, pensamos que en base a las dosis que van a llegar, las dosis que tenemos en stock, vamos a empezar a entrar de a poco, quizás en la última etapa de esta pandemia. Por eso, en la medida que los datos sanitarios y epidemiológicos nos vayan permitiendo, vamos a seguir avanzando permanentemente. Hubo muchas preguntas vinculadas al aforo del 50% y algunos pretendían ir a más. No nos da para más. No nos da. Tenemos que respetar esto y ahí apelo una vez más también a la responsabilidad social absolutamente de todos en cumplir las normas, cumplir los protocolos, porque si bien estamos en la última etapa, esto no ha terminado, no ha concluido. Este es el momento en el cual tenemos que seguir insistiendo en la vacunación, seguir insistiendo en el cumplimiento de los protocolos y si todos actuamos con responsabilidad social, obviamente vamos a lograr el objetivo que todos estamos buscando. Así que creo que la información es clara, la información es acorde a lo que venimos viendo, de acuerdo a los datos sanitarios de la ministra Bisotti, con lo cual esta posibilidad de empezar a flexibilizar cada vez más los espectáculos y estas acciones en el marco de esta situación tan difícil que nos tocó vinculada a la pandemia, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro Fabián Waldman de FN La Patriada. En primer lugar, preguntarle al ministro Fernández por el tema del control en las canchas. Sabemos que en general es bastante, digamos, a la que te criaste el ingreso, eso ha sido siempre así. Ha habido excesos de la fuerza de seguridad, inclusive en algunos casos. ¿Cómo van a proceder para que esto se haga efectivo de la mejor manera y la más clara? Y preguntarle a la ministra Bisotti, a quien, bueno, saludo después de recuperada, en principio, esta expectativa de que se alcance el 50% de la población que recién mencionaba también el ministro Mansur, ¿es así, es concreta? ¿Y cuáles son efectivamente los datos que puede brindarnos para que la población esté tranquila en ese sentido? Muchas gracias.
En el caso específicamente de los controles y lo que significa la zona, desde la transferencia del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lo establecido en el 129 de la Constitución modificada en 1994, todas las comisarías y esa fuerza de calle está en poder de la Ciudad de Buenos Aires, no es responsabilidad nuestra. Como digo siempre, hemos tenido una excelente charla con el ministro D'Alessandro, con quien no soy amigo, pero muy buena charla, y hemos revisado 10 tópicos, de lo que te diría casi en todo coincidimos la manera de pensar y vamos a colaborar en todo lo que podamos nosotros, pero la responsabilidad es de ellos, con lo cual decir cómo van a ser para los controles no lo puedo decir, no lo sé hacer. No, bueno, en el resto de las provincias la participación de las fuerzas federales va enancada de lo que dice la ley 24059, la ley de seguridad interior, que para que uno pueda participar, como lo estamos haciendo circunstancialmente, por poner un ejemplo, en la provincia de Santa Fe, tiene que haber un acuerdo entre la provincia y la nación y haber creado el comité que en definitiva ausculta esta situación y la va analizando periódicamente. No es un tema que uno pueda meterse precisamente porque no es un tema federal. Muchas gracias. Tenemos la expectativa muy concreta de llegar rápidamente al 50% de cobertura de vacunación con esquema completo en la población global. En el reporte de esta mañana tenemos población total 48.2%. Cuando analizamos los mayores de 18 años, eso alcanza casi el 67%. Y los mayores de 50 años, que sabemos que son quienes han tenido más riesgo de tener hospitalizaciones y fallecer, es la población de más riesgo, estamos llegando al 85%. Son alrededor de 500.000 dosis que nos faltan para llegar al 50%, y sabiendo que tenemos esos 14 días para que la vacuna haga efecto y tener la plena protección, es que estamos con el consenso de 50%, 14 días luego del 50%. Tenemos la expectativa, ya hemos distribuido las 500.000 dosis que donó Canadá, 850.000 dosis que donó España de AstraZeneca y 530.000 dosis de componente 2 de Sputnik que han llegado entre Richmond y la Federación Rusa, y tenemos en la próxima semana, entre mañana y pasado, 1.600.000 dosis de componente 2 de Richmond, y estamos también con una recepción muy importante de 1.600.000 dosis de AstraZeneca, del convenio bilateral, y también esperando una donación de casi 1 millón de dosis de la vacuna AstraZeneca de España. Estamos escuchando la conferencia de prensa del jefe de gabinete y los ministros, conferencia de prensa coordinada para establecer cuáles van a ser o cómo van a ser los protocolos de ingreso a las canchas de fútbol. Hay una realidad que después lo que vimos, Nachito, con la barra Independiente, el tema más que la visitante, los protocolos, es qué va a pasar en la interna que tienen las barras bravas, ¿no? Así es. Detrás de los operativos de seguridad en las inmediaciones de los estadios gallegos, sin lugar a dudas, siempre están los hinchas que quieren entrar por la fuerza y cómo van a hacer para parar a esos hinchas que están... ¿Cómo hacés, por ejemplo, cuando en el estadio de Núñez encontraron un lugar blindado que solo tenía acceso a la barra brava y guardaban de todo? Exacto. ¿Cómo haces? No hay manera. Y las imágenes que dejó también, lo último que ocurrió en Avellaneda también fue muy grave. Pero lo importante para destacar que mañana vuelven los hinchas Galle es que los mayores de 18 años tienen que estar vacunados y que vos tenés que entrar a argentina.gov.ar para poder llenar el certificado para poder ir al estadio. Y es importante esto, porque ese certificado gallego va a tener toda tu información que te la van a pedir en las inmediaciones del estadio para poder ingresar. Es importante, mayores de 18 años que se metan dentro de la web argentina.gov.ar para poder llenar el certificado. Los menores de 18 años, Galle, no van a tener que llevar ningún certificado de vacunación, nada. Esos son los datos más interesantes que acabamos de tener de esta conferencia de prensa, y lo más importante de todo, Galle, es que arrancamos con un 50% de aforo y a medida que van pasando las fechas en el fútbol argentino vamos a poder incrementar también los hinchas dentro de los estadios. Fernando. Bueno, me parece primero para celebrar esta nueva forma de comunicar del gobierno nacional, que era poco habitual o que era casi exclusivamente para el tema de la pandemia. Digo, aparecen ministros... O no comunicaban nada. No comunicaban nada. Aparecen ministros, cada uno representando su área, con una presencia más fuerte del jefe de gabinete, está claro esto, y me parece que hace bien a la comunicación, que ha sido
de mala a peor en estos años de gobierno. Y sí, me quedo con lo último que dijo Bisotti, ¿no? Porque también el hecho de que haya bajado mucho, por suerte, los índices de contagio, o más que por suerte, precisamente por el programa de vacunación, la cantidad de vacunas que están por llegar, ¿no? Recién las describía, me parece que esto es importante, siempre teniendo la mirada puesta en qué va a pasar con la Sinopharm, que tiene que mandar la documentación aquí a la Argentina para que la ANMAT evalúe y apruebe o no para que sea aplicada en niños y niñas de 3 a 12 años, que es ahora el foco al que hay que prestar atención. Pero sin lugar a dudas, a mi juicio, el tema del día es, se dan a conocer, según el INDEC, los datos de pobreza en la República Argentina. Vamos a repasarlos.